El Dr. Gatell frente a la industria de la desestabilización. La crítica hacia los gobernantes es absolutamente válida. Lo que es intolerable y peligroso es recurrir a la mentira para intentar sostener esa crítica. Los medios de comunicación convencionales convirtieron en un escándalo una declaración del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell, para un programa de televisión. La declaración fue la siguiente: las narrativas de golpe se han conectado en la historia de Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado, y esta narrativa de los niños con cáncer que no tienen medicamento cada vez la vemos más posicionada como parte de una campaña de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana con una visión casi golpista. Pero lo que declararon los medios fue lo siguiente: López-Gatell acusa de golpe de Estado a los niños con cáncer. La diferencia entre una y otra declaración es abismal, pero tal parece que el trabajo de los medios es la militancia y no el periodismo, porque tenemos una lista enorme de información tergiversada o falsa todos los días apareciendo en los medios de comunicación. Como que AMLO atacó a las clases medias, cuando en realidad solo se refirió a un grupo ubicado en ese estrato social. Que el Tren Maya va a destruir la selva, cuando sabemos que los derechos de vía y el trazo de las mismas existen, algunos incluso desde el Porfiriato. Que Morena perdió una mayoría calificada en el Congreso, mayoría que no ha tenido nunca, por tanto no podría perderla. Que el gobierno no apoya la cultura, dicen algunos disqueartistas en los medios, y digo disque porque ni siquiera tienen claro que la cultura no es privilegio de ningún gremio. Cuando este gobierno está trabajando a ras de tierra rescatando manifestaciones artísticas y culturales, y no financiando películas, donde el sinónimo de México es la Condesa o la Roma, y creadores acostumbrados a vivir de subvenciones, mantenidos por el gobierno. Gráficas distorsionadas, notas propagandísticas fingiendo ser periodísticas desde México o del extranjero, y un largo etcétera. Este fenómeno va más allá del simple error, de la incapacidad de quien trabaja en los medios, del deseo de figurar por parte de algunos disque periodistas. Es el uso sistemático de la mentira. Yo esperaba que en lugar de que el gobierno abriera un espacio para desmentir toda esa función, algún periodista como Carmen Aristegui la asumiera, pero tal parece que a ella también le hace falta hacer una seria autocrítica a su gremio y está aceptando convertirse en una pieza de comparsa de esta mentira cotidiana. Por otro lado, las redes están plagadas de perfiles con datos absurdos, pero que se fingen médicos para atacar a Gatell, o se dedican a atacar a Claudia Sheinbaum por el tema de la línea 12. Médicos en los que su perfil se lee como lugar de origen El Cairo, o indignados por el accidente del metro, cuyo perfil dice ciudad de origen Ámsterdam. Es decir, existe una maquinaria dedicada a construir narrativas con el objetivo de la desestabilización. Hoy existe en México una industria de la desestabilización. El asunto Gatell no terminó ahí. Los supuestos padres de los niños sin medicamentos el 30 de junio bloquearon el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Aparece un reportero in situ tratando de entrevistar al menos a un padre de niños sin medicamentos, pero brillaron por su ausencia. La única madre que aparece dice que en el IMSS su hijo recibe el medicamento, pero va a apoyar. ¿Apoyar a quién?, nos preguntamos. Finalmente, Denise Merker postea en Twitter: autoridades federales les comprobaron la entrega de medicamentos. Es decir, en la marcha no había padres y los medicamentos sí existían. Por lo cual nos preguntamos,
¿Dónde se extralimitó Gatell al referirse a narrativas que tienen como objetivo el golpe? Tenemos un vicio de asociar golpe de Estado solo a las Fuerzas Armadas, pero esta visión es ya caduca, porque no toma en cuenta la aparición y rol que juega la tecnología de la información en el fenómeno. Nauhal Sig, autor del libro Seizing Power, The Strategic Logic of Military Coups, entrevistado por la BBC respecto a la destitución de Evo Morales en Bolivia, aseveró: en un golpe de Estado es vital la participación del ejército, pero advierte que en un golpe de Estado no solo las Fuerzas Armadas están involucradas. Con el pasar de los años se vuelve más común que el ejército sea solamente uno más de los muchos actores en una crisis política de gran escala. Erika De Bruin, profesora del Hamilton College de Nueva York, experta en relaciones cívico-militares, también en entrevista para la BBC dijo: los golpes de Estado ocurren cada vez más mediante protestas públicas generalizadas, y es muy difícil que estas protestas tengan éxito sin el apoyo de una fracción de los militares, aunque se trate solo de declaraciones públicas, como en Bolivia. Justamente es el caso boliviano el que tenemos más cercano en la memoria de una destitución presidencial con esta secuencia de hechos. A. Bolivia va a elecciones en un entorno de bonanza económica y paz social. B. Un intento de reelección detona desde la derecha y con el apoyo abierto de Almagro en la OEA la construcción de una narrativa de dictadura. El temor corre por las redes sociales. El efecto es tan rápido que no hay tiempo para reflexionar. Hay algo amenazante en el ambiente. Y da igual si se trata de malaria, un meteorito o invasión extraterrestre. Lo importante es la propagación del miedo. C. Un llamado del ejército y Evo Morales es destituido. Asume el poder un gobierno provisional bastante cuestionable. Y D. Bolivia va a elecciones nuevamente y curiosamente gana el movimiento encabezado por Evo Morales, es decir, Bolivia regresa al mismo lugar en el que estaba antes de la crisis. El papel protagónico de este periodo complicado para Bolivia fue la narrativa de dictadura que corrió como pólvora gracias a las redes sociales. No fueron las Fuerzas Armadas. Por eso hay tantos cuestionamientos sobre si fue o no un golpe de Estado. La revolución tecnológica nos exige trabajar en la redefinición de conceptos para poder entender la realidad contemporánea. Gatell no se extralimitó al hablar de narrativas que tienen como objetivo final el golpe de Estado, porque hoy esos intentos de desestabilización inician por la propagación de retóricas con el objetivo de provocar y propagar emociones. Tampoco exageró al insertar la narrativa de los niños sin medicamentos, entre otras muchas narrativas, todas hasta hoy sin fundamento real, que son repetidas por los medios de comunicación tradicionales, replicadas por sus periodistas, y al final siempre va a haber alguien que las crea, sin cuestionar su veracidad. La conclusión: llevar al país a la desestabilización política no le conviene a nadie. Si los medios de comunicación convencionales creen que serán los únicos vencedores al meternos en una vorágine de desestabilización política, se están tragando una de sus propias mentiras y se arrepentirán. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. El método del golpe suave diseñado por Gene Sharp conjuga distintas acciones con el trabajo de los medios de comunicación y consta de 5 etapas. 1. Ablandamiento. Los medios de comunicación intentan generar malestar y desesperanza social. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? Se convierten en árbitros del bien y del mal. Actúan como partidos políticos. Se forman grupos de expertos en redes sociales. 2. Deslegitimación. Se difunden comentarios adversos, insultos, burlas, mofas y noticias falsas. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana.
con el señor Fidel Castro. 3. Calentamiento de las calles. Se promueven constantes movilizaciones de protesta. Se mantienen las calles encendidas. Se provoca a la autoridad. Los detenidos son presentados como presos de conciencia. 4. Combinación de todas las formas de lucha. Operaciones de guerra psicológica. Rumores. Se crea carestía y desabasto. Se acusa al gobierno de incompetente. Se inician causas judiciales injustas contra gobernantes. Los medios apoyan. 5. Fractura institucional. Acciones callejeras. Tomas de oficinas institucionales. Asedio a los cuerpos de seguridad. Las causas judiciales prosperan. Los medios apoyan. Los gobiernos caen. Una cosa es lo que dije y es constatable por el video del programa El Chamuco, y otra es las múltiples versiones distorsionadas que los mismos grupos de interés hicieron distorsión. Lo que dije y lo sostengo es: el fenómeno del cáncer en sí mismo es lamentable, es trágico, es doloroso. Que lo padezcan niñas y niños es doblemente doloroso o múltiplemente doloroso. Que esas mismas personas carezcan de medicamentos es también doloroso. Y en ese sentido considero absolutamente legítimo, lo he considerado siempre, lo he dicho múltiples veces, lo acaba de decir el presidente, es la postura de nuestro gobierno. Consideramos que los padres o madres o familiares de los niños con cáncer tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones. Es absolutamente legítimo. Tenemos un sentimiento de solidaridad, de empatía con esos padres y madres de familia. Ahora, punto y aparte, y muy diferente, es lo que denuncié el viernes pasado en el programa El Chamuco. Bueno, lo grabé el domingo, la transmisión, y lo sostengo. Tristemente, el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano. Entonces, que quede muy claro, nuestra simpatía, nuestra solidaridad con padres y madres o cualquier familiar de niños con cáncer o con cualquier otra enfermedad, nuestra absoluta simpatía, respeto, y por ellos estamos trabajando incansablemente por conseguir los medicamentos. Ahora, sin embargo, los grupos de interés a los que hice referencia en el programa están queriendo abusar de ese dolor, de esa vulnerabilidad de padres y madres de familia para llevarlo a sus propias causas políticas. Fuiste tú. Fuiste tú quien luchó por cambiar el régimen de corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad que había llevado a México a la decadencia. Fuiste tú quien tocó casa por casa, quien debatió en las aulas, quien caminó por horas, quien nunca se rindió. Fuiste tú quien supo que sin un cambio no había posibilidad de mejores empleos, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto a los derechos humanos y paz social. Fuiste tú quien cambió este régimen por la vía pacífica y electoral para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Fuiste tú quien apostó por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario. Fuiste tú quien encabezó junto a millones la lucha por mejores condiciones, por instaurar un verdadero sentido al servicio público. Fuiste tú por la defensa de la soberanía nacional y la independencia, por una nación pluricultural que respete a los pueblos indígenas. Fuiste tú, madre soltera, obrero, universitaria. Fuiste tú, padre desempleado, mujer empresaria. Fuiste tú, hermano del pueblo originario. Tú, activista por los derechos de las mujeres. Fuiste tú, por un nuevo modelo económico que no haga de nuestra explotación su ganancia. Por el respeto a los derechos humanos, la igualdad de derechos y contra la violencia de género. Por el rescate del campo, la soberanía alimentaria. Por un país sin desigualdad, más justo. Fuiste tú quien en julio de 2018 salió a la calle y participó en la votación más grande de la historia de México. Decir gracias sería decir poco. Decir lo logramos
sería detenernos. Nos resta decir entonces una sola cosa. La 4T eres tú todos los días. Somos el cambio verdadero. Por ti, Morena crece. Morena va. Por ti, Morena es el partido de izquierda más grande de Latinoamérica. Los expresidentes de México abusaron de su poder y le hicieron mucho daño al pueblo. Ahora, las y los mexicanos tenemos una oportunidad histórica para detener la impunidad y dar paso a la justicia. Este 1 de agosto participa en la consulta popular. La justicia está en tus manos. Vota sí, juicio a expresidentes. ¿Qué celebra la derecha? Quieren justificar que a base de una promiscuidad política pueden derrotar el avance transformador del país. Pero no. Pensaron que el pueblo ya había olvidado el pacto por México y que al presentar su mezcla PRI, PAN y PRD, reeditarían el pacto contra México. ¿Qué celebra la derecha? ¿Acaso no ven la nueva configuración territorial electoral en el país? Perdieron 13 de las 15 gubernaturas que se disputaron. Perdieron 16 de las 29 capitales de la República donde hubo elecciones. Perdieron 191 distritos de los 300 que se eligieron. Perdieron la mayoría de los congresos locales. No se equivoquen, en esta contienda electoral ganó nuevamente la Cuarta Transformación, se refrendó el liderazgo de la Cuarta Transformación y el presidente de la República. Sigan así, creen que la política es el arte de la simulación. Nosotros nos anclamos en la esperanza. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.